Amén, amén. Dios le bendiga a Amén. cada uno aquí en esta noche. Espero que todos estén bien, ¿verdad? Nos gozamos con cada uno de ustedes aquí. Estamos reunidos otra vez más en el Kingdom Fruit Bible Study, el estudio bíblico fruto del reino. Así que bienvenido, ¿verdad? Si esta es su primera vez viendo este canal, pido, ¿verdad?, que encarecidamente que nos apoyen, ¿verdad?, que vean nuestros videos, los compartan, le den un like, ¿verdad? Y si quieren suscribirse a nuestro canal para recibir palabras, son más que bienvenidos. Así que en esta noche, ¿verdad?, nos gozamos con cada uno de ustedes aquí y tenemos el privilegio y la oportunidad, ¿verdad?, de tener a nuestra hermana Lourdes como maestra del estudio bíblico esta noche. Así que, hermana Lourdes, take it away. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Para mí es Amén. un honor también estar compartiendo y unidos aquí. Estamos todos para aprender, amén. Aquí aprendemos todos. Pues el tema que yo les voy a traer se trata es cómo entender el propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces Amén. amén. Les voy a traer una introducción sobre el tema. Dice así, dice, su propósito ya ha sido establecido por Dios, ¿verdad? El propósito de Dios. Dice, sin embargo, existe una enorme distancia entre la creación y la formación, hasta llegar a convertirnos en aquello para el cual Él nos creó. Necesitamos pasar por un proceso, generalmente una serie de procesos para que nuestro propósito alcance madurez o plenitud. Los aspectos de nuestro propósito se revelan mientras esperamos el tiempo terrenal determinado por Dios para su cumplimiento. En el espíritu cargamos algo poderoso de Dios, pero debemos estar listos a pasar por su proceso para que lo que ya ha sido creado en el ámbito espiritual pueda manifestarse en el natural. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos en nuestro interior, dentro de nosotros, seguir un propósito, llegar a hacer algo. Nos ponemos unas metas. Eso es Dios que nos inquieta a prepararnos, porque Él tiene algo más para nosotros. Tenemos que seguir madurando para poder entender lo que el Señor quiere que aprendamos. Por ejemplo, escuchar su voz, tener fe, esperar en Él, confiar y dejar las cargas a Él y orar. Amén. Entonces, cuando buscamos propósitos, debemos distinguir entre propósitos inmediatos y remotos. Los inmediatos se refieren a los que están a la mano. Y los remotos se refieren a los propósitos distantes, alejados, finales. Ejemplo, el objetivo inmediato de un jugador de fútbol. Yo no sé mucho de ese juego de fútbol, pero del fútbol americano, pero es hacer un primer down. El objetivo más remoto es un touchdown y el objetivo aún más remoto es ganar el partido y el objetivo final es ganar un campeonato, ¿verdad? Recordemos el conmovedor encuentro entre José y sus hermanos, cuando estos tenían las recriminaciones de su poderoso hermano por la traición que habían cometido contra él. Ya sabemos, ¿verdad? Lo que le hicieron los hermanos de José, lo vendieron, todo lo que le hicieron. Y entonces habían cometido toda la traición que ellos habían cometido contra él. Pero José vio una notable coincidencia en la acción entre las intenciones inmediatas y las remotas. Él le dijo, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Vamos a leer eso vamos a buscar Génesis 50, 18 al 20. Si alguien lo quiere leer, está en Génesis 50.
del 18 al 20. Amén. Amén. Ok. Dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Génesis capítulo 50 del 18 al 20. Sí. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. 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 ¿Quiere comentar algo? ¿O no? Después que le des comienzo, amén. Amén, amén. Amén. Ok, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Aquí lo inmediato y lo remoto parecían ser mutuamente excluyentes. La intención divina fue exactamente lo opuesto a la intención humana. Los hermanos de José tenían un objetivo, pero Dios tenía otro diferente. La sorprendente verdad aquí es que el propósito remoto se cumplió a través del inmediato. Esto no disminuye la culpabilidad de los hermanos, pues su intención y acciones eran malas. Sin embargo, a Dios le pareció bien que sucediera para que se cumpliera su propósito. Amén. Amén. ¿Verdad que querías decir ahora algo o no? Amén. Una de las cosas, ¿verdad? Bien interesante es que, como decías en el principio, ¿verdad? Y utilizaste un ejemplo bien chévere de los atletas, ¿verdad? Y cómo todas las personas aspiran a algo, ¿verdad? Todos queremos ser algo o ser alguien, ¿verdad? O ser reconocido en cierta manera, ¿verdad? Y creo que eso es algo que Dios pone en el ser humano, porque si vemos a Dios, ¿verdad? Él no le gusta el perezoso. Él nos creó, ¿verdad? Para que tuviésemos esa motivación, ese deseo de trabajar. Lo que pasa es que hasta que no entendemos el plan de Él, utilizamos, ¿verdad?, nuestra energía y nuestro entendimiento para otras cosas, hasta que poco a poco podemos, ¿verdad?, entender el plan. Y por medio, ¿verdad?, de la predicación, ese ha sido el medio que Él ha utilizado para llegar a nosotros. Pues podemos entender el propósito que Él tiene para con nosotros y podemos, ¿verdad?, utilizar nuestra energía sabiamente y, ¿verdad?, en nuestro tiempo, porque esto se trata, ¿verdad?, de utilizar toda nuestra vida como sacrificio a Él. Y creo que en cuanto a José, ¿verdad?, especialmente en estos tiempos bíblicos, cada persona, ¿verdad?, cada vez que leo una historia, vemos que su nombre tiene un significado que va junto con su historia. Y creo que, ¿verdad?, asimismo Dios también tiene un nombre para nosotros. A Simón le puso Pedro y vemos cómo, ¿verdad?, él le cambió el nombre a muchos y asimismo, ¿verdad?, tiene un propósito para cada uno de nosotros. El nombre, ¿verdad?, que Dios tiene para ti, el nombre que Dios tiene para mí, conforme al propósito y al trabajo que Él quiere que hagamos. Así que el nombre de José tiene un bonito significado. Cuando lo puedan, lo buscan y vemos que va junto con su historia. Algo bien interesante, ¿verdad? Ver cómo nos enseña la Biblia, que aún en ese es interesante para mí, ¿verdad? Un punto más que quisiera añadir es que en el Antiguo Testamento es donde todavía estaba, ¿verdad? El ojo por ojo y diente por diente en ciertas áreas de la Biblia. Pero aún así vemos a algunos de ellos, ¿verdad? Alberto La Santa. ¿Se quiere conectar a alguien? Amén. Pues, Únelo, varón. amén. Y así pues podemos ver, ¿verdad?, que aún en los tiempos de antes, donde había ojo por ojo y diente por diente, y muchos lo practicaban, hemos visto gente tener amor por el prójimo, perdón, y así vemos, ¿verdad?, cómo Dios se glorifica, porque eso es parte, ¿verdad?, de lo que Él quería para nosotros, del plan futurístico, amén, de Dios, amén.
Así que Dios te bendiga, Alberto. Un placer. Amén, Dios te bendiga. Alberto La Santa, mi amigo, mi hermanito, mi hermano, un abrazo. Aquí tenemos el grupo, el Kingdom Fruit. El que está hablando se llama el hermano Robert. Está mi mamá Lourdes, hermana Rosa, Stephanie Cabrera, que es esposa de Robert, y el hermano Ángel. Así que nos gozamos tenerte, mi hermano. Así que bienvenido, hermano. Nos gozamos con su presencia aquí. Amén. Bienvenido. Amén, amén. Pues, eso está muy, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros creemos que el propósito de Dios, cuando tenemos que por eso entender el propósito de Dios, porque a veces nosotros creemos que lo vamos que cuando Dios nos está encaminando, rápido vamos a ver, ¿verdad? Rápido lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero tenemos que ver que el Señor primero nos quiere preparar y quiere enseñarnos, nos educa para que nosotros podamos hacer el plan que Él quiere con nosotros, ese propósito que Él quiere. Él nos educa, nos va preparando. Por eso en la Biblia, en el Viejo Testamento, vemos muchas historias, como cuando Él usó los 12 apóstoles. ¿Qué encontramos ahí en los 12 apóstoles? ¿Qué eran ellos? Pescadores, no eran personas preparadas, ¿verdad? Vemos que cada uno tenía algo, una distinción, ¿verdad? Eran bien trabajadores, ¿verdad? Cada uno. Pero ellos, ¿qué hizo Jesús con cada uno de ellos? Él los fue preparando, ¿verdad? Él les fue enseñando para qué era, porque el Señor ya tenía, ¿verdad? En su mente un propósito que era lo que Él quería que ellos hicieran, ¿verdad? Pero eso no fue de la noche a la mañana, eso fue un proceso y fue bastante largo, ¿verdad? Fue un proceso bastante largo y pasaron, ¿verdad? Mucho sufrimiento, pasaron persecuciones, hasta los encarcelaron, ellos pasaron muchas cosas. Y, ¿verdad? Yo le di el ejemplo de Josué, que sufrió, pero vemos, si leemos y estudiamos el Viejo Testamento, nos vamos a encontrar con una serie de profetas que pasaron, tú sabes, que tuvieron, que nada les fue fácil, tuvieron pero tenían la certeza que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Y en cualquier situación que ellos estaban, ellos tenían que confiar en el Señor, porque el Señor son las promesas que Dios, ¿verdad?, nos da. Lo dio en el pasado y todavía esa promesa está vigente, ¿verdad? La promesa está vigente porque el Señor vamos a pasar, pero tenemos que confiar y Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y esto es para que nosotros, ¿verdad?, sigamos fiel y creyendo que cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, tenemos que seguir, ¿verdad? Confiando que el Señor nos siga adiestrando y nos siga preparando, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la segunda de Timoteo 1:8. 1:8. Me gustaría añadir algo a eso, ¿verdad? Bueno, amén. Muchas veces eso lo estábamos leyendo, algunos hermanos estamos en la semana, los viernes estamos reuniéndonos, estamos leyendo capítulos de la Biblia, entonces, y lo estamos estudiando. Entonces vamos al libro de Efesios y cuando vamos al libro de Efesios vemos como Pablo nos revela en el libro de Efesios cuál es el plan de Dios con el mundo. Entendiendo que cuando hablamos de Dios, Pablo lo está disectando desde la cosmovisión de que nadie ha visto a Dios hasta el Dios revelado que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Él comienza primero hablando cómo Dios planea todo,
¿verdad? Planea todo, envía al Hijo, el Hijo, por medio del Hijo, nos trae salvación. Entonces, no tan solo salvación, nos trae herencia, nos trae propósito, nos trae identidad. ¿Qué pasa? Pues es bien importante porque una de las cosas que sigue insistiendo, Pablo en ese libro está hablando de personas personas que dicen que son creyentes, pero no van a vivir la vida como creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él le dice, pero ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. ¿Sabe qué quiere decir? Que él te dice, tú, si Cristo te enseñó, si de él escuchaste la palabra, tú no lo aprendiste a él de esa manera. En otra parte vuelve otra vez y dice que para tú, pues tú tienes que llegar al conocimiento completo de quién es Jesús, ¿verdad? Dice, ve y llega al conocimiento completo de quién es Jesús, porque este es el propósito que Dios quiere para tu vida. ¿Sabes? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay veces que las personas piensan que no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, como no lo vemos. Hay personas que no lo sienten, porque para sentir a Dios tú tienes que buscarle, tienes que conectarte. Pero entonces muchas veces buscamos a Dios de la manera incorrecta, en fotos, en ritos, en collares, ¿verdad? En lo que sea que nos aprendamos, en fuego, en sacrificio, como sea que nosotros aprendimos, hayamos aprendido la espiritualidad, pues entonces de esa misma manera se trata de conectar a Dios. Entonces, pero tú no te puedes conectar a Dios si no es como Él te está diciendo. Por esa razón, Pablo nos da la revelación de cómo acercarnos a Él. Te dice, esta es la mente de Cristo. ¿Sabes cuál es mi propósito? Mira, pues busca tu propósito en Jesucristo para que tú entiendas que es la perfección en Jesucristo, ¿no? Pero es que nadie es perfecto, sí. Jesucristo es perfecto y eres llamado a ser perfecto buscando a Cristo Jesús. ¿Sabes? Imitando a Cristo Jesús, porque dice, imita a tu Padre que está en los cielos, imita a Jesucristo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el secreto. Sí, porque es complicado para mí, porque nosotros nos enfocamos más en el aspecto religioso. Pues no, pues ir a la iglesia. No, pues leer la Biblia, sí, y obviamente el principal de todas las cosas es leer la Biblia, pero es que es un estilo de vida. ¿Cómo Cristo Jesús va a impactar mi estilo de vida? ¿Sabes? Y ese es el secreto y la conversación que Dios quiere tener contigo. ¿Sabes? Dios quiere que tú conozcas su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Te di el spoiler ya. Te acabo de decir que Dios quiere que tú tengas la mente de Cristo. Léelo y búscalo y lo vas a encontrar. Él quiere que tú tengas la mente de Cristo en tu estilo de vida. ¿Sabes? Sí vas a ir a la iglesia. Sí te vas a congregar con los hermanos. Sí vas a tener cambios, pero estos cambios no van a ser provocados por ti. Estos cambios los va a provocar el Espíritu Santo una vez tú te hayas arrepentido, te hayas reconciliado, te hayas convertido, hayas recibido el Espíritu Santo, te hayas bautizado y quieras vivir por el poder del Espíritu Santo, que es el que da vida. Él va a provocar estas cosas, pero tú tienes que tener la convicción de saber de que Dios te está llamando a ese caminar, el caminar de seguir buscándole por el poder del Espíritu Santo, que es en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo dejo ahí. Amén, amén. ¿Verdad? Por eso podemos pensemos en cómo el propósito inmediato puede estar contribuyendo al propósito remoto de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Por Amén. eso fue que le traje el ejemplo de José. También estamos como cuando Pablo declaró la misteriosa, impresionante promesa de que para los que aman a Dios, ¿verdad? Vamos a Romanos, yo le había dicho ahorita, segunda de Timoteo, pero vamos a Romanos 8:28 para oírle, ¿verdad? Lo que nos dijo Pablo. Amén. Dios te bendiga, Yosmani. Saludos. Bendiciones. Amén. Bendiciones, grupo. Amén. Oye, que estoy Bendiga, tarde Juan. ahí. Estoy comiendo algo que no comí nada en todo el día. Tranquilo, buen provecho y bienvenido al grupo, varón. Nos gozamos. Amén. Dios te bendiga, Giovanni. Un abrazo. Oye, gracias. Te mandé un mensaje ahí dándome que me perdonara y que me... Yo todavía estoy por aquí, me acabo de parar de echar el petróleo y sigo para allá. Dale. Lo voy a leer yo, ¿verdad? Romanos 8:28.
Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Amén. Ahí no dice, ¿verdad? Para los que son llamados conforme a su propósito. Se estaba pensando en la teología, no se refería al reino remoto en lugar del inmediato. Esto sugiere que lo inmediato debe juzgarse a la luz de lo remoto, ¿verdad? Porque ya sabemos que el reino, cuando hablamos del reino, no es, tenemos que esperar, ¿verdad? Porque tenemos una promesa, pero primero hay, ¿verdad? Hay que hacer unas normas, ¿verdad? Unas condiciones que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos que, para llegar allá, tenemos que hacer, ¿verdad? Unos mandatos. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Entonces, pues por eso, nuestro problema es el siguiente. Todavía no poseemos la plena luz de los remotos. Seguimos mirando en un espejo oscuro, aunque no estamos totalmente carentes de la luz, pero tenemos suficiente luz para saber que Dios tiene un buen propósito, incluso cuando ignoramos ese buen propósito, ¿verdad? Porque el Señor no lo revela, ¿verdad? Pero algunos queremos que suceda, ¿verdad? Queremos verlo ya. Y el Señor siempre nos está hablando de, ¿verdad? De un futuro. Pero antes de llegar a ese futuro, nosotros, ¿verdad? Tenemos unos mandatos, tenemos que seguir unas normas, ¿verdad? Que el Señor nos demanda y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Amén. Vamos a buscar los que yo le dije ahorita, segunda de Timoteo 1, 8, 9. El que lo pueda leer. Uno del 8 al 9. Es que creo que ahora mismo la hermana Rosa está ocupada. Efraín está guiando y la hermana Stephanie. Y creo que Stephanie está bregando con el nene. Y el hermano... John Manny está comiendo. No, No, el hermano... El hermano Ángel está trabajando, yo creo. Ok, pues lo leo dice, yo, o tú lo quieres leer. pero Perdón, hermano, estamos ocupados. yo lo tengo, ¿me oí? Amén, amén. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Es el 8, Y era segunda de Timoteo 1, 8 al 9. Oh, tengo primera, perdón. Segunda. Perdóname. No te apures. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Amén. Amén. ¿Quiere compartir algo con nosotros, hermano? ¿De lo que leyó? Porque somos llamados por lo que se entiende acá y de lo que se trata. El evangelio es que somos llamados, salvados por la sangre de Cristo y llamados, pero no se puede correr sin gatear antes. Hay algo que Dios demanda primero, que es que lo busquen, que seamos santos, hijas limpias, para que pueda en el templo el Espíritu estar, que es en nuestro cuerpo, para poder nosotros pegar al Espíritu Santo y pues dar frutos del Espíritu Santo y de las buenas obras que el Señor demanda de nosotros y caminar y etcétera, todo lo que conlleva esto. Necesitamos estar puestos en agrado delante del Señor y caminando en verdad, ¿no?
y tratando de dejar el viejo hombre y batallar, luchar. El objetivo es luchar y batallar contra el viejo hombre y la carnalidad, tratando así en el nombre de Jesús de poder vencerlo para que entonces todo esto él, te pueda guiar al Espíritu Santo y lograr llegar a la meta por la cual el propósito pues que Dios nos trajo, ¿no? Que llevar las buenas nuevas del Evangelio y pues ser salvos nosotros. Y así Amén. sí. Claro. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ok. ¿Verdad? Vemos que el buen propósito de Dios es el que da la respuesta final a la aparición de la vanidad y la futilidad en este mundo, ¿verdad? Que la futilidad es el significado de futilidad es intrascendente, ¿verdad? Poca o ninguna importancia, ¿verdad? La vanidad no tiene importancia para nuestro Dios, ¿verdad? Confiar en ese propósito que Dios tiene para nosotros, es la esencia misma de la fe piadosa. Es por eso que ningún cristiano puede ser un pesimista absoluto, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? No podemos ser pesimistas porque en el mundo en que vivimos no es un mundo regido por el azar, ni su comienzo no fue un accidente, ¿verdad? Tampoco ni fue un accidente, ni el propósito tampoco es un accidente. Este es el mundo de nuestro Padre, en lo que gobierna sin capricho. Mientras Dios exista, la vanidad es una imposibilidad manifiesta, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. El enemigo está rigiendo alrededor de nosotros, pero Dios es el que rige, entonces Dios es el que permite que sucedan las cosas, ¿verdad? No hay nada que una hoja que no se mueva si Dios no lo permite, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que tener esa visión de que tenemos que seguir ese propósito que que Dios tiene para nosotros, que vamos a estar enfrentando batallas y cosas, pero Dios está ahí, ¿verdad? Este mundo que vivimos, ¿verdad? Que sabemos que esto no es un azar, como acabo de decir, que esto fue porque Dios lo creó, ¿verdad? Porque Dios lo hizo, esto no apareció así como a veces dicen los científicos, que a veces dicen que fue que explosiones o que primero, no, sabemos que esto, Dios fue el que nos creó la tierra, puso todo en su sitio, ¿verdad? Como decimos. Podemos buscar en Salmos 30 del 5 al 11. Salmos. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me has afirmado como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fuiste turbado. Y fui turbado. ¿Hasta cuál es? Hasta el 11. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Amén, amén. Dice, deshaste mi cilicio y me ceñiste de alegría. No sé si en la que leyó lo dice, pero dice eso en el 11. Amén, amén.
Sí, porque de pronto tengo otra versión. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Ajá, ajá. Sí, 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 que, Sí. pero está bien, es lo mismo. Sí, es lo mismo. En todo tiempo hay que clamar al Señor, ¿sí? Sí, sí. Amén. Amén. Ahora, ¿Quiere comentar algo, hermano? ¿Me escuchan? Hello. sí, dale, dale. Amén. Sí, mira el conocimiento, ¿verdad? Es interesante el conocimiento que tiene David. David, a pesar de que él era mucho tiempo inspirado, incluso el ungido del Señor, David con todo y eso había un misterio que David no conocía. Hay muchas personas que comúnmente creyentes que toman el error de basar su teología, de fundamentar su teología en el Nuevo Testamento. De basar su teología en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces sabemos que el Viejo Testamento sí tiene un fundamento, pero no es el fundamento en donde tú debes de establecer tu manera de ver las cosas de la Biblia, sino tú tienes que basar la manera de ver las cosas de la Biblia en el Nuevo Testamento y con la sombra, con los ejemplos del Viejo Testamento, buscarla todo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo David no tenía conocimiento de lo que sucedía luego de la muerte. E incluso acaba de decir, ¿qué contentamiento tú tendrías si yo muero? Él está haciendo una pregunta, Señor, ¿qué contentamiento tú tienes si yo muero? Tú me entiendes, me siento mal, estoy triste, quizás estaba en persecución. Él dice, líbrame, porque si yo muero, ¿quién te alabará? Yo quiero alabarte, permíteme alabarte y glorificarte, ¿verdad? Sin embargo, él no entendía que íbamos a ser redimidos. El misterio de la redención era que íbamos a ser redimidos para estar con Dios y poder hacer, ¿sabes? Personal. Pero no pensamos que solamente aquí una vez muriera y ya se acabó. Entonces, incluso dice que Dios se goza en la muerte de sus santos injustamente, porque los santos de Dios mueren en justicia y Él va a traer redención, Él va a traer juicio a aquellos que matan a los santos de Dios. La palabra lo dice claramente. Pero él no tenía el conocimiento, él no tenía la sabiduría. No significa que no era un hombre de Dios. Lo que sucede es que, como lo hemos hablado tantas veces, era un misterio que todavía no lo ha revelado. Entonces, es como en tu vida, en tu experiencia en tu vida, van a haber cosas que todavía es necesario que pase un tiempo para que sea revelado. Al momento tú tienes un conocimiento, pero ese conocimiento tienes que alimentarlo con experiencia de Dios, porque Dios quiere intimar contigo. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere empoderarte con el Espíritu Santo para que tú puedas vencer, para que tú puedas edificar, para que tú puedas traer salvación, sanidad, liberación en el nombre de Jesucristo. Porque el propósito es de que sí, te van a llevar al reino, pero Cristo dijo que el reino estaba aquí. Porque el reino de los cielos está hay como los tiempos de antes, hay una conquista espiritual por medio de la redención de Jesucristo, y es que Jesucristo está estableciendo su reino espiritual aquí ahora por medio de nosotros. Por eso nos llaman emisarios, por eso nos llaman embajadores del reino, porque tú portas el poder y la autoridad del reino de los cielos. Pero tienes que conocer tu propósito y comprender quién te está respaldando, que no te abandonará. Llegará el momento difícil y tú tienes a quién clamar, a quién gritar, a quién llorar, a quién ir. Tú tienes a quién ir, porque Él responderá, Él no te dejará solo. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos a otros lugares, pero donde tenemos que ir a quejarnos, a llorar, a lloriquear, a hacer lo que sea, a quejarnos y a hablar de menos, me hicieron mal, fulano, sutano. Tenemos que ir a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque ese es el acceso a nuestra paz, ese es el acceso a nuestro poder. Amén. Amén, amén. No, y él dice que un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida, ¿verdad? Y por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, ¿verdad? Que sabemos que podemos estar tristes, pero el Señor, ¿verdad? Al otro día vamos a tener esa esperanza y vamos a estar, ¿verdad? Alegre, porque vamos a tener alegría, porque el Señor va a estar ahí con nosotros en todo momento.
como dice, porque cambió. sabemos que su favor va a estar ahí, pendiente, como el Padre, como nosotros con nuestros hijos que estamos ahí pendientes, ¿verdad? Si se caen lo levantamos, pues así es el Padre Celestial con nosotros, está todo el tiempo pendiente para que sigamos, ¿verdad? Aprendiendo. Y Como va a dice, decir algo. mira el versículo 11 que dice: Ajá. has cambiado mi lamento en baile. Amén. Amén. Eso es así, porque vamos, Él nos cambia, podemos estar tristes, pasar, pero al otro día el Señor, esa tristeza la va a convertir en alegría, ¿verdad? Como dice, mi lamento en baile. Amén. Porque el deseo de Dios es prosperarnos, no solo financieramente, sino en todas las áreas. Ahora bien, para que eso ocurra, primero debemos atravesar un proceso hacia el propósito final. Y es que es necesario verificar, ¿verdad? Si tenemos la interés espiritual para administrar lo que se nos ha puesto entre manos, ¿verdad? Tal como le sucedió a José, que José hasta lo soñó, Dios se lo reveló en sueño, ¿verdad? Lo que él iba a hacer, que iba a ser grande, iba a ser gobernador, pero él no lo entendía. En ese momento él no podía entender eso que él iba, tú sabes, porque eso era, como yo le dije, eso era bien lejano, eso iba a suceder, pero él no lo podía entender. Y cuando se los comentó a sus hermanos, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Nadie le creyó, se burlaron. Por eso, ¿verdad? Pasó lo que le hicieron, ¿verdad? Dios le dio a José grandes sueños, pero antes de que pudiera verlos cumplidos, ¿verdad? Verlos cumplidos, pasó por momentos muy difíciles. El propósito era revelarle la realidad y el plan que el Señor había preparado para su vida. Sin embargo, a pesar de lo que se le fue mostrado, tuvo que transitar situaciones donde el panorama no se parecía en nada a su promesa, ¿verdad? Causando que quizás sus grandes sueños se volvieran pequeños, según lo que sus ojos naturales veían. Durante años, este hombre de Dios pasó de una prueba a otra. Estuvo en el profundo de una cisterna, fue vendido, ¿verdad? Corrió por su vida, fue encarcelado, pasó por muchos males, siendo inocente, pero el carácter de José tenía que ser fortalecido, pues necesitaba ser procesado para ser instrumento de bendición en manos de Dios, ¿verdad? Y así nos pasa, así nos pasa hoy en día. Nosotros somos procesados, pasamos y a veces no entendemos muchas personas, pero ¿por qué a mí? Yo he oído personas, pero ¿por qué a mí? Si yo hago esto, yo soy buena, yo hago lo que el Señor quiere, pero mira, es en el momento del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, eso es como dice, nos está procesando, nos está fortaleciendo, para que seamos fuertes, nos está preparando para cuando llegue ese momento, ¿verdad? De la bendición que nos va a llegar, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que cuando llegue un momento difícil así, que tú te sientes de esa manera, agobiado y sofocado, que tú te pegas a chillar la polea, pegas a subirte se te raja la tapa del bloque, se te daña todo, las chancletas se te rompen, los zapatos se abren, y tú puedes gritar, Dios mío, pero es que esto es injusto, ¿por qué me lo está haciendo a mí? Ponte, medita, pídele al Señor, mejor revélame. ¿Qué es lo que tú quieres qué es lo que tú estás tratando de procesar en mi vida? Amén. ¿Sabes? En vez de quejarnos, y eso se lo digo por experiencia. Claro que sí hay veces que me quejo, pero mi queja yo la venzo con eso. Señor, esto está criminal. Me pique y me ande, a chiqui mangue, pero Señor, por favor, revélame qué es lo que tú me estás procesando, porque esto parece más un proceso que algo al azar. Esto parece más un proceso que algo de las circunstancias. ¿Sabes? Porque si esto tú quieres que yo aprenda algo, ayúdame a poder comprender el propósito de este calentón y ayúdame a perseverar y a permanecer fiel
en medio de esta situación, porque mi carne grita, mi carne es débil, pero tu espíritu es quien me va a sustentar. Así que ayúdame. Amén. Amén, amén. Eso Amén. es amén, porque es verdad, es así. El Señor le está, ¿verdad? Trabajando con cada uno de nosotros porque somos diferentes y pero somos especiales para Él. El Señor nos ama y somos únicos, ¿verdad? Con cada uno de nosotros el Señor trabaja diferente, ¿sabe? No, a José trabajó el Señor así, pero a otra persona con Moisés trabajó también diferente, ¿verdad? Con cada persona el Señor trabaja diferente, pero es, ¿verdad? Para prepararnos para el propósito que Él tiene, que sabemos que es mucho mejor que lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Yo quería que fuéramos a Tercera de Juan 1:2. Y que Dios no da más carga de la que vamos a llevar también. Y mientras más larga y difícil sea la prueba, agárrate porque la que viene es grande para ti la bendición también. Amén, amén. Eso es así, eso es amén, eso es amén. ¿Viste Tercera de Juan? Sí, 1 y 2. Déjame buscarla yo también. La que hay primera, segunda y tercera. Sí, estamos ahí. Antes de Judas Ujú. y después de Juan. Ajá, es cortita, es cortita. Tercera de Juan. Amén. ¿Lo 1 y tiene? 2. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Ajá. O era Dice, 1, 2, pero léelo desde el 1. el que dice el anciano Agallo, ese Sí, sí. el amado a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Amén. Pues conectando un poco, ¿verdad? Al versículo que trajiste anterior, ¿verdad? En cuanto al propósito y estas cosas, una de las cosas que me llama la atención es que cuando David hablaba, muchas veces esto era como por medio de una inspiración, ¿verdad? Así como cuando nosotros a veces meditamos la palabra y el Espíritu Santo trae revelación, o a lo mejor le decimos algo a alguien que nosotros mismos no estamos entendiendo, ¿verdad? Pero a ellos le está ministrando a su vida. Y creo que, ¿verdad? Muchas de estas veces es como si el Espíritu viniera sobre él y él traía estas palabras, ¿verdad? Y las escribía en forma de inspiración. Y cuando hablamos del propósito, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre he aprendido, que los ángeles que están en el cielo, ellos están alabando a Dios. Y el primer propósito de Dios, ¿verdad? Para nosotros es que nosotros le alabemos. Y cuando digo le alabemos, no solamente, ¿verdad? Sea una alabanza que es de labios, sino una alabanza que sea, ¿verdad? Con nuestro estilo de vida, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, ¿verdad? No solamente una alabanza que venga de labios, sino del corazón y que sea, ¿verdad? Con nuestros pasos de cada día. Otra cosa, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Quiere para nosotros, obviamente, es que le alabemos y otra cosa es que reinamos, ¿verdad? Porque como Él tiene su reino allá en el cielo, Él quería el reino, ese es el propósito de Él, ¿verdad? Que esté el reino de Él aquí en la tierra establecido. Y cuando hablamos de reino, es típico, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos pensamos que el que reina es el que manda y el que hace todo. Mas, sin embargo, el reino de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente, porque Él dice que el más pequeño es el más grande y el más grande es como si las cosas fueran al revés a lo que nosotros estamos acostumbrados y vemos que si tú quieres ser grande en el reino de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Servir. Esto no es un reino de tú imponer, sino de tú servir. Tú tienes, y si quieres imponer algo, que sean los mandatos que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque lo que nosotros, ¿verdad? Vivimos y lo que nosotros tratamos de practicar día a día es lo que salió de su boca, porque cuando miramos el estatus del varón perfecto es Jesucristo. Hay muchas personas, ¿verdad?, que podemos admirar y que podemos ver como ejemplares, pero cuando vamos al mayor estándar, ¿verdad?, de lo que es la santidad, de lo que es todas las cosas, es Jesucristo el más alto. Así que eso también, ¿verdad?, en el Salmo me inspira mucho y me ayuda a entender que por medio del propósito, ¿verdad?, a veces en el servir al ser humano vamos a ser traicionados.
A veces después de nosotros ayudar a alguien, ¿verdad? Hay muchas personas que nos pagan con mal, pero en medio de eso, como dijo David, tenemos uno que cambia nuestro lamento en baile. Y qué bueno es que él dice, ¿verdad? Que en la noche es el lloro, pero cuando viene el día, viene la alegría. Estamos alegres. Dejándonos saber, ¿verdad? Que nuestro momento difícil es temporario, que va a haber refrigerio y y va a haber alivio en medio de nuestras situaciones, pero el que lo trae es nuestro Señor Jesús, amén. El que nos acerca a Dios. Así que es bueno saber, ¿verdad? Que el propósito de Él es que la alabemos y que seamos, ¿verdad? Los mayordomos del reino de Él, que el reino de Él se basa en servir al otro, ¿verdad? Eso fue lo que Él hizo. Él sirvió a los otros y nos enseñó y nos dejó ese ejemplo para seguir. Así que esa es una de las cosas, ¿verdad? Que quería decir, que el Señor, en medio de nuestros momentos difíciles, por lo menos tenemos a alguien en quien recostarnos y que nos respalde, amén, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Él, amén. Amén, amén. Ser obediente. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aportándole lo que él dijo, dice también que de rodillas es cuando somos más grandes. Amén. De rodillas es cuando es lo que estabas diciendo, que aplica a la psicología del mundo, lo inverso. En las cosas de Dios, el que se humilla es el que se exalta. El que está arrodillado y se humilla ante Dios es el que Él engrandece, y etcétera. Todo lo que sabemos acá que somos cristianos. Así como este es verdadero, uno de los tantos secretos que la gente les pesa tanto porque va en contra de tu carne. Y tu carne no puede obligarse a hacer eso, pero si tú logras tomar esta carne y logras en el nombre de Jesús hacerlo, esas son, como decir, las claves. Esas son las claves que tienes que lograr como cristiano para que cada vez te cueste menos y veas los milagros suceder como en la época de Cristo y hacer las cosas que cree el mundo imposible, que eran en aquellos tiempos nada más, en estos también. Pero se lo hacían los profetas antes, arrodillados, en ayuno, no jugando al cristiano, llevando no una doble vida, sino una vida recta ante Dios. Vaya, con imperfecciones, Dios sabe, lo primero que lo sabe es el que no vamos a lograr ser como Cristo, pero podemos ver el intento cada día. Así que de rodillas somos más grandes. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Verdad? Sabemos que el proceso tiene propósito y es hacernos dependientes y absolutos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano, de rodillas, ¿verdad? Pidiéndolo, humillarnos, ¿verdad? Ser obedientes, ¿verdad? Aunque estés en medio de la prueba, da gracias porque después de atravesar duras circunstancias, podrás, como José, ¿verdad? Ver el triunfo, ver la alegría, ver la paz, ver el cumplimiento del gran sueño y que Dios le mostró, ¿verdad? Como José vio que le mostró para cumplir su propósito, ¿verdad? Todo eso ocurrió como en la vida, que uno pasa circunstancias, todo eso es un propósito que el Señor, ¿verdad? Nos lleva para enseñarnos, para que aprendamos, para que nos fortalezcamos más, para cuando, como dijo el hermano, cuando venga lo que tengamos que hacer, lo que el Señor nos va a enfrentar, nosotros podamos hacerlo y estar bien fortalecidos en el Señor, porque estamos agarrados de la mano del Señor, no vamos a caer para que no flaqueemos, porque como dice, si estamos con Dios, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? No, y el otro versículo apoyando esto también, disculpa que interrumpa nuevamente, es amén. Que Dios no le da a sus hijos más carga de la que tú puedes llevar. Así es. Por ejemplo, en el mismo José, para no cambiar de historia, en el mismo José tú puedes ver el ejemplo vivo, donde tú ves que estaba el final, la muerte, desde el principio, la traición. Lo peor de este mundo le pasó a ese pobre Josué siendo un niño prácticamente de adolescente, la edad de pubertad o antes. Y terminó degradado a esclavo, vendido. ¿Qué más tuvo que pasar? Y al final ya tú dices, cualquiera que dice, ya este es mi fin, ya no serví para más nada. Y Dios no da más carga y aplica, ¿ves? No da más carga a la que tú no puedes llevar. Hay un propósito. Cuando Dios te pasa por el desierto, Él dijo que si estás de rodillas, si estás solo, te queda difícil o imposible. Pero si estás con Él de rodillas y Él te da la mano estando de rodillas, lo vas a pasar difícil, pero con Él de la mano. Entonces tú vas a lograr pasarlo, porque Él no te va a pasar sin que Él no sepa de que tú no lo vas a poder hacer en el nombre de Él.
Y entonces Amén. eso va a traer por consecuencia el crecimiento, el desarrollo que tú necesitas, el propósito divino que él tiene, por el cual te está haciendo pasar por este proceso, incluso por ti o por tu familia o por otras terceras personas, que tú todavía no lo ves en el tiempo y él sí lo ve, que van a venir a tu vida y tú vas a estar preparado a través de ese proceso para poder hablar de su nombre. Amén. Y para poder ayudarlo. Josué, ¿en qué terminó? Todos los que lo traicionaron, ¿cómo les pagó? Con bien. Y al final los acogió, les dio vestidura, alcobas, les dio comida, les dio festines y les dijo, yo los perdono, no pasa nada. Pero se tuvieron que derramar lágrimas y mirar a la cara y bajar la cabeza y pedirle perdón a Dios, porque mira a Dios donde lo puso, el segundo de su época, el segundo después del rey. Amén. Y vivieron con él ahí, y vivieron con él hasta se quedaron ahí con él. Amén. Exacto. Porque había un propósito, ¿verdad? Sí. Ese Amén. tipo de Cristo que nosotros estamos segundo después de Cristo, segundo después del Rey. Aleluya. Nos va a poner en lugares altos. Estamos en lugares altos con Cristo, pero segundo después de Cristo. Porque José era el grande, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Él representaba a Faraón. Aunque era José, pero José representaba a Faraón. Entonces, esa es tipología de Cristo, pues José es el tipo de Cristo, el Salvador, el Redentor. Lo que pasa es que la diferencia es que José es tipo de Cristo, pero en la posición de José, José es tipo, nosotros somos tipo de José, segundo después de Cristo, aleluya. Mira, y me acuerda cuando el cuento ese de las huellas, ¿verdad? Eso que él trajo ahí el hermano Giovanni. Me acuerda el cuento de las huellas, que van caminando y hay dos sets de huellas, están las de Jesús y las mías. Pero llegó un momento en el camino que nada más habían una. Y él le preguntó, oye, pero ¿y qué pasó ahí, Señor? ¿Por qué nada más hay un set de huellas? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Sabes? Tú me prometiste que iba a estar conmigo. Y él le dice, no, lo que sucede es que en ese momento tú tropezaste. Yo te cargué y yo seguí. Las huellas que tuve son mías. Yo te tenía en las manos. Aleluya. ¿Sabes? Está poderosa porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Tú vas a tropezar. Amá, aférrate a él. Sé fiel. Permanece. Confía que él te va a agarrar en sus brazos. Él te va a llevar. Amén. Amén. Siempre, siempre. Vamos a Isaías 55, 8 y 9. Van a ser ya las 9, eso hay que tirar ya el paracaídas en breve. Pues leemos esto. Ya estamos terminando, ya no. Van a ser ya las 9. Ok, lo leo yo. Bye, rapidito. Isaías 55, del 8 al 9. Dice, amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Verdad? Ahí vemos que el Señor siempre está mucho. No podemos pensar como el Señor, porque el Señor ya está, ya lo que nos pone a caminar, ya Él tiene un camino, ya un pensamiento para nosotros ya largo, un camino, aunque sea estrecho, pero Él quiere que nosotros vayamos por ahí, porque lo que viene es mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Porque los pensamientos del Señor son bien altos, ¿verdad? No podemos ni imaginarnos. Somos bien importantes para Dios y Él nos eligió, Él nos prepara para su propósito, Él nos ama, somos sus hijos e hijas, ¿verdad? Y por eso es que Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Y no quiere que nadie muera, que nadie se pierda. Por eso es que Él nos da tantas oportunidades y Él sigue con nosotros ahí luchando para que despertemos, para que manda ángeles, manda para que nos hablen, ¿verdad? Y prepara a ministros, prepara a pastores para que, ¿verdad?, nos enseñe la palabra clara para que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a ese nivel, a conocerlo, ¿verdad?
para tener esa promesa, ¿verdad? Porque Él quiere que esa promesa sea de todos, ¿verdad? Que todos sintamos, compartamos esa promesa que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Porque es una promesa, ¿verdad? Como de amor, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros la sintamos, ¿verdad? Que lleguemos, que tengamos eso, lo que Él quiere, que no tengamos enfermedades, porque ese era el propósito desde un principio, ¿verdad? Pero por la desobediencia, pues nos perdimos de todo eso, pero Él, ¿verdad? Ya hizo un plan nuevo, un plan B, para que nosotros podamos disfrutar de esa promesa que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, Gloria amén. a eso. ¿Sabes Entonces, que una de las cosas bien interesantes es, ¿verdad? Que para nosotros, ¿verdad? Dios nos conoce a nosotros y el que tenemos que conocer a Dios somos nosotros a Él, ¿verdad? Y creo que muchas veces eso es el problema, que tienen, ¿verdad? Una interpretación de quién es Dios, pero no buscan por sí mismos para conocerle. Y cuando vemos este capítulo de Isaías, ¿verdad? Él comienza haciéndole un llamamiento, al igual que Juan el Bautista, para entender y conocer a Dios. Lo primero de lo primero fue lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, porque para poder conocerlo a Él tenemos que llegar por medio del arrepentimiento de nuestras malas obras, para poder caminar en las buenas obras y ser guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Le abrimos el corazón a Él para que Él pueda entrar y morar en nosotros. Y entonces nuestros caminos van a ser alumbrados por su luz, porque Jesús es nuestra luz, ¿verdad? Y el que nos dirige y nos hace ese llamamiento, ¿verdad? A todos, que primeramente dejemos, ¿verdad? Nuestros malos caminos, que se aparte el hombre impío, ¿verdad? De su mal camino, y el hombre de pensamientos inicuos que se vuelva a Jehová, porque ese siempre ha sido, ¿verdad? El plan de Dios. Que ahora con Jesucristo, ¿verdad? Que por medio de Jesús volvamos a Dios, al Padre, para que estemos en comunión nuevamente y entendamos la relación y cómo tenemos que caminar para caminar, ¿verdad? Conforme a su propósito, en buenas obras y sirviéndonos los unos a los otros. Amén. Amén. Le voy a decir para que reflexionemos juntos. Dice, ¿te ha pedido Dios algo que te cueste entregarle? Eso se lo dejo ahí para que que vaya ahí uno para que reflexionemos. marinando ahí. Porque Dios desea animarnos y desafiarnos a crecer, pero necesitamos de su guía, ya que sus planes son aún mayores que los de nosotros y que los de nosotros. Por lo tanto, nos llevará por los caminos correctos. El proceso hacia el propósito no es sencillo, pero es asombroso transitarlo tomando de la mano de Dios. Amén. Pues con esto termino. Amén. Puede no sea vago, que a Dios no le gustan los vagos, gloria a Dios. Que también ustedes hayan sido de una bendición. Yo quería decir algo, hermano, gracias que pude cumplir mi visión, pero sí, ayer mismo la pastora y fundadora de la capellanía, ella predicó ayer y ya hoy, me imagino ya llegó allá a Puerto Rico, pero ella hablaba de José. Y tú sabes que uno constantemente, hasta yo lo decía a veces, yo estoy esperando que Dios cumpla su propósito en mí, esperando ahorita el hermano dijo que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. También habló de la mente de Cristo. Esto no es muy difícil, esto es sencillito. Desde el momento que tú aceptas al Señor, el propósito en nosotros primordial es que tenemos que alcanzar las almas. Y a través de nosotros como embajadores de Cristo, Dios nos usa para que tú des amor, para que tú des un abrazo, para que tú suplas la necesidad. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Como dijo el hermano Frank, con la mente de Cristo. Como yo hablé ahorita con mis luchas y el trabajo, que yo digo, Señor, necesito el amor que tú me diste a mí para darlo. Señor, dame esa paz
dame esto, yo quiero pensar como tú, actuar como tú, caminar como tú, porque es que estamos aquí en la tierra representándolo a Él y a través de nosotros van a ver a Cristo. Se supone que tú no tienes que tener un sign, soy cristiano, no, eso se ve, eso se demuestra. ¿Tú me entiendes? De propósitos hay mucho que Dios va a depositar en nosotros, pero el propósito primordial es alcanzar y llevar almas para el reino. Me recuerdo un predicador americano dijo que Dios prefiere preservar la vida más de aquel que lleve 7 almas arriba que el que no lleve ninguna alma al reino. Porque ese es el propósito de nosotros. No es difícil, es si tú lo aceptaste, ya hay un compromiso y lo primordial es alcanzar las almas. Tú sabes, como yo dije una vez, no esperes que si Dios te dice ora por el hermano ahora, no importa que tú estés en tu carro, no le diga hermano, ok, está bien, cuando yo llegue a casa, sí, no, ahora, hoy mismo una mamá me textea, yo trabajo en una escuela y me textea de la asistencia, pero en el mensaje de voz me dice, es que también yo he estado pasando por unas situaciones porque a mi mamá la diagnosticaron con cáncer. Yo rapidito pegué a decirle de Cristo, a decirle que no hay nada imposible. Amén. Si ella tiene fe, que ella puede orar por su mamá y que si ella tiene fe, Dios la puede sanar. No se Yo puede. voy a decirle a la mamá, ora por ti después. No ahora, ahora. ¿Y qué pasa? Teniendo muchas veces la palabra y la oportunidad, no lo hacemos. Entonces, si envían a Petra, siempre están enviando a Petra, pero Petra quiere cumplir el propósito que Dios puso en ella. Tú no quieres, pues allá tú. Pero eso es sencillo, hermano. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amar, ayudar a entrar a la gente que están afuera. Y mira que hay mucho. ¿Tú me entiendes? Y que nosotros, hay de nosotros que hagamos caer a alguien. Porque hay aquellos que no lo entran, pero lo sacan afuera. Y eso no fue lo que Dios te mandó. No a sacar, sino a ayudar a entrar. Amén. Amén, Amén. Amén. Porque siervos inútiles somos, solamente hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos. Aleluya. Amén, amén, amén. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, por las frutas te conozco, por las frutas tuyas. Eso es amén. Eso quiere decir que te va a conocer lo que tú eres. ¿Tú me entiendes? Bible Study. Tú tienes que venir aquí para Florida, dame un abrazo a mi Josa. Tú tienes que ir para acá, para Florida, y venir para acá, para Josa, y me da un abrazo. ¿Ok? Y ahí te enseñan las frutas. Ahí vamos a hacer las frutas tuyas. Te conocimos, ¿oíste? Amén, amén. Eso es así, ¿Qué ¿verdad? tú crees, verdad? Señor, ¿verdad? Buscar almas. Amén. ¿Hay alguien que tenga algo más que decir? Stephanie. ¿Está ahí? ¿Dónde está ella? Stephanie. No se escucha bien. Amén, amén. Amén. Te oye bajito. There you go. Siempre hay una palabra en inglés que se dice testimony. Testimony en español es testimonio, pero testimony tiene la palabra test. Y el Señor, a veces cuando nos pide cosas, es que el Señor nos está probando, nos está pasando, como ustedes estaban diciendo, en un proceso. Pero al final de eso, tendremos nosotros la victoria. Detrás de esa victoria siempre va a haber un testimonio, y eso es lo que ayuda a alcanzar, eso es lo que ayuda a veces ser el puente de las almas perdidas. Yo siempre digo que, pues, esa palabra siempre yo lo digo así, testimony is a test, from God. Él nos prueba nuestra fe por medio de cosas que nos suceden. Pero el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Siempre hay un propósito detrás de todo que nos pasa a nosotros. Amén, amén.
Un buen testimonio en medio de palabras. Amén. Mana Lourdes, ¿cuál era el nombre del estudio? ¿Cómo entender el propósito de Dios? Amén. Así que este ha sido, ¿verdad?, el estudio. ¿Cómo entender el propósito de Dios? Amén. Amén. Así que no. ¿Verdad? Que para entender, pues tenemos que estudiar, ¿verdad? Leer la palabra para que el Señor ahí, ¿verdad?, nos revele, ¿verdad?, lo que quiere hacer con nosotros, porque no es imposible, ¿verdad? Aunque ahí, ¿verdad?, en las historias y lo que hemos, ¿verdad?, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, sabemos, ¿verdad?, que podemos pasar un montón de crisis, de problemas, pero el Señor va a estar con nosotros y el propósito va a llegar, ¿verdad? Tenemos que, como decía en el estudio del lunes pasado, ¿verdad?, que decía el hermano Saúl, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, habla y dice que nosotros tenemos que decir, heme aquí, ¿verdad? Él nos va a preparar, Él nos va a guiar, ¿verdad? Él va a estar ahí con nosotros y lo vamos a lograr, amén. 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 Eso es así. Entra en tu propósito, entra, que hay un chojo debajo, por ahí, ¿quién lo dijo? Así es, eso es así. La cuestión es, ¿verdad?, esforzarse y leer la palabra, porque se nos dejó, ¿verdad?, el misterio. Pablo lo trajo, ¿verdad?, revelación por medio del Espíritu, y ahora tenemos acceso a saber cuál es nuestro propósito y cómo caminar en él. Así que Dios no nos quiere, ¿verdad?, que sigamos en ignorancia, sino que caminemos en toda cordura conforme a su propósito. Así que el estudio era entender el propósito de Dios. ¿cómo Y entender? si no lo entiende, la palabra, que ahí el Señor le va a clarificar. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios los bendiga y Dios les guarde nuevamente. Nos gozamos, ¿verdad?, con el privilegio de tener a nuestra hermana Lourdes en esta noche, con el estudio Dios que trajo, que fue de mucha bendición. Así que espero que todos hayan sido edificados y hasta la próxima. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén. Muchacho, está el vago que hace Orich.